Bienvenidos a la segunda sesión del curso virtual Economía Cubana, Problemas Actuales y Alternativas de Política, organizado por el Observatorio sobre la Economía Cubana, la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Esta es la segunda sesión del curso, va a estar a cargo del profesor Pavel Vidal. La sesión está enfocada en los problemas macroeconómicos, se llama Los problemas de la política macroeconómica de Cuba, alternativas de reforma. Brevemente les voy a contar entonces las dinámicas de esta sesión que van a ser diferentes a las de hace 8 días. Ahora mismo pues yo les estoy comentando las dinámicas, luego vamos a pasar a la primera parte de la ponencia del profesor Pavel que va a durar alrededor de 40 minutos. Se va a centrar principalmente en explicar, en dilucidar la situación macroeconómica de Cuba. Luego nosotros estamos hoy implementando una dinámica que es la de las salas grupales. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener 20 minutos en los que cada uno de ustedes se va a dirigir ya automáticamente, ya está asignado a unas salas grupales, que van a ser cuatro en total. ¿Qué vamos a hacer en estas salas grupales? En estas salas grupales se va a discutir sobre dos preguntas orientadoras que el profesor va a mostrar en un momento. Dos grupos van a discutir la primera de las preguntas orientadoras y los otros dos grupos van a discutir la segunda de las preguntas orientadoras. Luego, pasados esos 20 minutos, vamos a regresar a esta sala principal y vamos a reflexionar, a discutir un poco de lo que se comentó en cada una de las salas. Luego de ese espacio de discusión sobre lo discutido en las salas de sesión de grupo, el profesor va a terminar con unos 20 minutos, digamos ya su ponencia más enfocada en todo lo que es las alternativas de reforma en términos macroeconómicos. Y ya con esas dinámicas claras voy a presentar al profesor. El profesor de hoy es Pavel Vidal Alejandro, como les había mencionado. Él obtuvo su licenciatura y es doctor en Economía en la Universidad de La Habana. Es profesor titular del Departamento de Economía y Finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Antes desempeñó una labor como analista en la División de Política Monetaria del Banco Central de Cuba. Y Pavel ahora mismo también es investigador de ONFI, que es el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo le doy la palabra al profesor para que comparte y nos exponga su ponencia. Bueno, buenas tardes a todos, de donde quiera que estén conectados, ¿no? Gracias, Isabela, por esa introducción. Pues sí, vamos a tener unas dinámicas diferentes, ¿no? Vamos a ver cómo funciona lo de los grupos. La idea es que haya participación, ¿no? De ustedes, que tenga un momento de intercambio y que después entonces nos veamos de nuevo en la sala principal y cada uno de los grupos, pues, haga una devolución de lo que discutieron, ¿no? No tiene que ser algo unánime, simplemente los distintos puntos de vista que tienen sobre estos dos temas. Ya le adelanto que son dos temas, no sé si son los más importantes, pero son como donde yo creo que se ha centrado parte del debate en estos asuntos monetarios, financieros últimos. Uno tiene que ver con la tasa de cambio informal, entonces que hablen un poco, discutan sobre los factores que mueven la tasa de cambio informal, por qué llegó a esta marca de 400. Ese va a ser una pregunta alrededor de la tasa de cambio informal en Cuba, que es una de las manifestaciones de los desequilibrios macroeconómicos, que es el tema principal de la conferencia. Y la otra pregunta para el debate tiene que ver con el peso económico y financiero del conglomerado Gaesa, ¿no? Que sabemos que hace poco el nuevo JERA reveló unos balances a los cuales incluso yo tuve acceso parcialmente y se hizo un cálculo de, de qué peso tiene Gaesa en la economía cubana y salieron unos valores de unos cuantos miles de millones de dólares en reserva. Y ha habido en las redes, ¿no? Cuando salió ese número, un debate si ese número es muy grande. Bueno, muy grande sí lo es, pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué implicaciones tiene? Entonces se va a hacer la segunda pregunta. Conectado con la parte inicial de la presentación. Listo, entonces mi presentación va a estar más enfocado en lo que llamamos políticas macroeconómicas o desequilibrios macroeconómicos. Voy a estar hablando menos de los problemas estructurales, voy a estar hablando menos de reformas, ¿no? de fondo en la economía. Por supuesto, todo está conectado,
pero van a tener varias clases, varias presentaciones, van a estar hablando con Peter de agricultura, van a estar hablando con Ricardo de infraestructura, sí, temas más, con Mauricio vieron los problemas del modelo económico. En mi caso yo me voy a enfocar en los desequilibrios macroeconómicos. Ahora vamos a hablar de qué cosa es y sus manifestaciones y las alternativas de reforma y de política, ¿no? Listo. Entonces, como le mencionaba a Isabela, vamos a dividirlo en estos tres momentos. Primero voy a hacer como el diagnóstico, cuál es el diagnóstico sobre los desequilibrios macroeconómicos y su principal manifestación, que es la inflación. Me voy a estar enfocando en lo más reciente, últimas 2 décadas, como un periodo donde se van gestando las distintas causas que después se manifiestan en la inflación, ¿no? Primera parte, diagnóstico, ¿no? Pero claramente cuando uno hace un diagnóstico ya implícitamente está hablando de las soluciones, ¿no? Porque a veces también sí es verdad que los economistas a veces gastamos mucho tiempo y nos dedicamos mucho a los diagnósticos, ¿no? Y a criticarnos, y criticamos mucho y no damos soluciones, pero en realidad cuando uno hace un diagnóstico y hace una crítica basada en datos, en análisis, pues ya está implícito un poco la recomendación de política, pero para que no quede implícito, la tercera parte de la presentación es justamente esto, algunas ideas de recomendaciones de política que como vamos a estar hablando de desequilibrios macroeconómicos e inflación, pues las recomendaciones de política están asociadas a lo que sería un programa de estabilización macroeconómica para la economía cubana, algo que el gobierno cubano, como otras cosas, ¿no? Ha anunciado, pero no ha puesto en práctica, lo ha puesto en práctica parcialmente. Ha habido algunas acciones de corrección de política fiscal, pero, por ejemplo, ahora viene, ¿no? Supuestamente en el segundo semestre una corrección importante en política cambiaria, tal vez algo de política monetaria. Y yo voy a dar como algunas ideas de qué tipo de elementos debería contener un programa de estabilización macroeconómica para la economía cubana actual, ¿no? Esa es la lógica de la presentación, teniendo como punto intermedio, tal vez hasta lo más importante, lo que ustedes debatan en los grupos alrededor de el tema de Gaesa, su peso en la economía, que el Gaesa maneja las reservas internacionales del país, aparentemente, qué implicaciones tiene eso para el funcionamiento de la economía y para el funcionamiento de la política monetaria, fiscal. Y la otra pregunta a debate es sobre el mercado cambiario informal. Entonces no me voy a extender mucho en estos dos temas para que esto sea lo que se debata en los grupos, ¿no? Y después de los debates en los grupos, pues sí, ya también pudiera yo dar mi opinión sobre ese tema. Entonces, cuando hablamos de desequilibrios macroeconómicos, puede haber distintas manifestaciones, ¿no? Y aquí es importante, esto es como una parte más pedagógica, que todo esto tiene que ver con el hecho, no quiero tampoco filosofar mucho, pero el hecho de que hace mucho tiempo trabajamos con lo que llamamos una economía financiera, ¿no? No hay trueque, funciona el dinero. Una de las utilidades, una de las funciones del dinero es la reserva de valor. El hecho de que el dinero se puede utilizar como reserva de valor, pues implica que hay conexiones entre el presente y el futuro en términos financieros, que uno incluso puede posponer los problemas y las dificultades que existen hoy en día. Se pueden dilatar en el tiempo, se pueden posponer hacia un futuro a través del endeudamiento, ¿no? El dinero nos permite endeudarnos, eso no está mal. Los países se endeudan, los gobiernos se endeudan, eso no está mal, siempre y cuando no sobrepase determinados límites. Un exceso de endeudamiento es un típico desequilibrio macroeconómico que si no es sostenible, pues en algún momento eso va a tener una manifestación. Otro tipo de desequilibrio macroeconómico tiene que ver con las cuentas internacionales de un país, justamente porque hay posibilidades de endeudamiento en las economías financieras, pues los países pueden gastar en sus relaciones internacionales
gastar más que lo que ingresan, ¿no? Sobre todo tener más importaciones que lo que exportan. Eso no está mal. Muchos países trabajan con un déficit comercial, ¿no? En sus relaciones internacionales gastan más que lo que ingresan, se endeudan con el resto del mundo, pero ese endeudamiento también tiene que tener unas proporciones y una trayectoria que sea sostenible, ¿no? Que no dé lugar a un momento en que el país ya no puede pagar sus deudas, ¿no? Y lo mismo sucede con el gobierno, ¿no? El gobierno tiene la posibilidad de manejar sus presupuestos con un exceso de gasto. Y esa es otra manifestación de desequilibrio macroeconómico. El exceso de gasto que puede tener un gobierno no está mal, lo llamamos un déficit fiscal, siempre y cuando ese déficit fiscal sea financiable, se mantenga unas proporciones, sobre todo con relación al PIB, que no genere un excesivo endeudamiento, pero es una posibilidad que tienen los gobiernos. Y en el caso cubano, todavía se usa la impresión de dinero para financiar el déficit fiscal. Por tanto, ese desequilibrio macroeconómico, que es el déficit fiscal, también tiene unas implicaciones monetarias muy grandes, ¿no? Entonces, esto es como una parte inicial a la cual me voy a estar haciendo, voy a estar haciendo referencia. Son estos los principales indicadores a los cuales me voy a referir de desequilibrios macroeconómicos, al balance comercial, es decir, qué tipo de desequilibrios ha tenido la economía cubana en sus relaciones con el resto del mundo, al déficit fiscal, qué tipo de desequilibrios ha tenido el gobierno cubano en el manejo de su presupuesto y cuáles han sido las manifestaciones, ¿no? Aun cuando las principales manifestaciones explotan, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Que es cuando empieza un periodo de muy alta inflación, también con ramificaciones e implicaciones para el mercado cambiario informal. Todo esto se va gestando desde antes, por esto mismo que le estaba comentando, ¿no? Las economías financieras, el hecho de que pueda haber endeudamiento, impresión de dinero, permite que cuando ya veamos una manifestación de inflación, inestabilidad, crisis financiera, problemas para pagar la deuda, eso no se corresponde con las decisiones que se están tomando en el momento. Eso se ha venido acumulando durante muchos años atrás, ¿no? Entonces, eso es algo en lo cual voy a hacer énfasis, ¿no? Y para eso tengo esta primera tabla donde yo hice este resumen, ¿no? De algunos indicadores macroeconómicos cubanos, de los principales que utilizamos para hacer diagnóstico de cómo andan los equilibrios, desequilibrios macroeconómicos en cualquier economía. Inicio por la parte productiva. Tenemos ahí la variación del PIB y algunos sectores principales, ¿no? Tenemos el PIB, agricultura y algunos de los principales sectores, agricultura, industria y comercio interno. Entonces, serían indicadores productivos de la capacidad de crecimiento, indicadores de crecimiento económico del país, de la producción interna. Y aquí lo he separado en tres momentos, ¿no? Una etapa de relativa bonanza, que como los datos empiezan en 2010, pues a partir de ahí pues se ven indicadores positivos, pero en realidad muchos de estos indicadores empiezan a tener unas trayectorias positivas en el momento que la economía cubana se conecta más con Venezuela, ¿no? Los acuerdos con Venezuela le dan un impulso importante a la economía, terminaron siendo impulsos transitorios, como sabemos. En ese momento, pues toda América Latina vivía el boom del precio de los commodities. Cuba no se beneficia directamente del boom del precio de los commodities, de las materias primas, porque el commodity principal que tenía Cuba, que era la azúcar, se desmantela, ¿no? La mayoría de los centrales se desmantelan antes de que sube el precio del azúcar. Entonces, Cuba no tiene un beneficio directo de este boom del precio de las materias primas, que se conectaba sobre todo con la demanda y el crecimiento de la economía china, pero sí se conecta indirectamente a partir de las relaciones con Venezuela y cómo Venezuela se beneficiaba del precio del petróleo. Entonces, relativa bonanza tiene mucho que ver con esa conexión con Venezuela. Y vemos que el PIB creció en ese periodo a una tasa del 2,7%, la agricultura creció al 1,6%,
la industria manufacturera al 1,8% y el comercio interno, ahí conecta más con los hogares, con consumo, creció al 4,2%. Relativa bonanza, porque también podemos decir, ¿no? Que hoy en día yo escucho de manera repetida decir que el principal problema de Cuba es que no tiene divisas. Mm, lo que podemos ver en la historia, incluso Mauricio mencionó, ¿no? Todo el periodo de estrecha relación con la Unión Soviética, que aún en periodo de relativa eh, acceso a divisas y crecimiento de las exportaciones, la economía cubana moderadamente le va bien, pero no hay un boom económico. Sí, la economía cubana nunca ha tenido un boom económico, aún cuando se dan relaciones internacionales y unas condiciones de balanza de pagos beneficiosas. Entonces aquí podemos ver que aún esas relaciones favorables para la economía cubana en cuanto a la exportación de servicios profesionales y médicos a Venezuela, el acceso a petróleo, en condiciones financieras favorables, la economía, bueno, crece al 2,7%, que tampoco es nada extraordinario, entonces por eso le llamamos relativa bonanza. Entonces, ya en el año 2015-2016 hay un punto de inflexión que coincide con el fin de este momento de expansión de América Latina, impulsado por la demanda china y de la economía china y el precio de los commodities, y eso ya empieza a afectar indirectamente a la economía cubana. La economía no entra en recesión, pero se ralentiza. Hay una disminución de crecimiento económico hasta 1,1%. Y ya incluso estos sectores de producción de bienes importantes, ¿no? De alimentos, la industria manufacturera, ya empiezan desde ese momento a tener tasas de crecimiento negativas, que llamamos los economistas, es decir, un decrecimiento en sus trayectorias promedios anuales, ¿no? Entonces, no es una situación de ahora, como les decía, todas estas cosas se vienen gestando desde antes y lo que sucede hoy en día con la economía cubana, la inflación, la tasa de cambio, la escasez, los problemas de deuda, los problemas con el MLC, pues tienen su origen en esta etapa de deterioro económico que comienza con el fin de los precios altos de las materias primas, sobre todo cómo esto se conecta con la economía venezolana. También hay otros factores, la economía venezolana tiene otros factores que provocaron una caída impresionante de su PIB de casi el 80%, y eso indirectamente afecta a la economía cubana. No es el único factor, pero es el más llamativo, el que más se pudiera destacar en esta etapa de deterioro. Eso entonces tiene manifestaciones también, ese shock económico, en las cuentas internacionales, en las exportaciones e importaciones. Las exportaciones bajan de bienes y servicios, ¿no? Y aquí está incluido turismo y aquí está incluido la exportación de servicios médicos, bajan de 14.000 millones a por debajo de 11.000 millones. También tiene que haber una contracción de las importaciones. Aquí hay un ajuste de las importaciones, que eso implica menos disponibilidad de bienes en los mercados, pero también menos insumos para las producciones agrícolas y manufactureras, y también menos acceso a bienes de capital, lo cual afecta también las inversiones, ¿no? Y eso entonces empieza a tener ya una manifestación en uno de estos indicadores claves que yo les mencionaba de equilibrio, desequilibrio macroeconómico, que es el balance comercial, ¿no? Entonces Cuba estuvo trabajando en este primer periodo 2010-2015, que es al que me estoy haciendo referencia, con un superávit de 3.800 millones, ¿no? Cuba necesita trabajar en su balance comercial con un superávit para poder pagar las deudas, para poder pagar la rentabilidad de la inversión extranjera. Y ese superávit en el balance comercial se reduce a un tercio, ¿no? De 3.800 millones pasa a 1.282 millones. Y ahí empiezan a ver ya empiezan en ese momento a sentirse presiones financieras
de ese choque en exportaciones, de ese choque que viene de lo que estaba pasando en Venezuela, de ese choque indirecto que recibe la economía cubana debido a la caída del precio de las materias primas. Entonces aquí hay una primera manifestación en esa etapa de deterioro que empieza desde el año 2016. Hay un deterioro en el balance comercial. El otro indicador importante que yo les mencionaba de desequilibrio macroeconómico es el presupuesto del Estado. Los estados tienen ingresos que provienen de impuestos y también de la rentabilidad de las empresas estatales, ¿no? Que en el caso cubano es mucho más importante que en otras economías. Aquí vemos cómo los ingresos del presupuesto del Estado en una economía que se ralentiza, que sufre una caída de sus exportaciones, pues también disminuye, ¿no? La capacidad del Estado de recaudar ingresos y también disminuye el gasto, pero no lo suficiente. Es decir, el presupuesto tiene que ajustar sus gastos a sus ingresos, pero como estamos en una economía financiera monetaria, pues puede endeudarse y también puede emitir dinero. El Banco Central emite dinero para financiar ese déficit que creció desde menos 3,1%, que es un déficit, podemos decir, distintas maneras de calcularlo, pero una métrica muy sencilla que se usa, que es un déficit alrededor o por debajo del 3% del PIB, es un déficit fiscal bajo. Esto es un poquito absoluto en esto, pero es una métrica que nos da una señal bastante cierta de si ese déficit es sostenible o no. Y vemos que ya en esta etapa de deterioro, antes de la pandemia, antes del ordenamiento monetario, ¿no? Que la reforma monetaria de aplica Cuba en 2021, ya crece al 7,7%. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esta diapositiva? Ese deterioro en las condiciones macroeconómicas tiene un origen en ese choque que recibe la economía venezolana con la caída del precio del petróleo, las implicaciones que eso tiene para Cuba en exportaciones e importaciones, en su crecimiento económico, el reflejo que tiene en estos dos indicadores claves para analizar los equilibrios de una economía, que es el balance comercial y que es el balance fiscal. Y todo eso, ya en lo que está marcado en rojito, empeora después, empeora, pero ya venía desde antes gestándose una situación desequilibrante, una situación de déficit en las relaciones internacionales, en el presupuesto del Estado. Y ya viene lo que llamo colapso, aquí tengo nada más que datos hasta el 2023, que es que están disponibles las cuentas internacionales, las cuentas nacionales de Cuba, donde ya entonces, en términos de caída promedio, estos son variaciones promedios anuales, el PIB cae un 2,6%, la agricultura presenta una caída promedio cada año, esto es cada año, ¿no? Del 14%. La industria manufacturera cae cada año de 2020 a 2023 y ha seguido cayendo en 2024 y sigue cayendo en 2025 a un promedio hasta 2023 del 10,6%. El comercio, consumo también cae a una tasa del 5,9%. Entonces, ya un colapso de toda la producción nacional, de manifestaciones importantes de escasez en los mercados de bienes y servicios. Y todo eso también tiene una manifestación en las relaciones internacionales. Ya las exportaciones siguen cayendo y fíjense que Cuba en todo este periodo prácticamente sus exportaciones caen a la mitad en términos, o sea, a precios constantes, de estar exportando bienes y servicios por un valor de 14.000 millones de dólares, bajan a 7.500 millones. Entonces es un choque muy importante en la economía que ya entonces produce no solo una disminución del balance comercial, esa diferencia entre exportaciones e importaciones, sino que produce un déficit. Produce un déficit en el balance comercial, lo cual tensa mucho más lo que es la capacidad que tiene la economía de cumplir con sus compromisos financieros internacionales. A partir de ese momento ya imposible pagar las deudas, imposible que los inversionistas puedan repatriar sus utilidades, imposible que los bancos puedan cumplir
los bancos estatales puedan cumplir con los compromisos de sus clientes, ¿no? Un cliente que tiene una cuenta en euros, en dólares, también ahí viene ya el fin del CUC. Aquí en esta etapa de colapso, pues ya a toda esta situación que se viene gestando, ya viene al final de esta etapa de deterioro un incremento de las sanciones bajo la administración Trump. Es otro de los factores que uno puede incluir entre los determinantes que afectan los equilibrios macroeconómicos cubanos, ¿no? La crisis en Venezuela, conectado con la caída del precio de los commodities, las sanciones económicas, más sanciones económicas bajo la administración Trump, la pandemia, el impacto de la pandemia y lo que significa para una economía dependiente del turismo, y la tarea de ordenamiento monetario, esta reforma monetaria que se hizo en el peor momento y que no ofreció ninguno de sus beneficios, sino lo que generó fue más inestabilidad en la economía. Entonces, todos esos choques económicos y decisiones y también ausencia de reformas, ¿no? Porque incluso la ausencia de reformas viene desde mucho antes, porque las reformas incluso se detienen las reformas de los años 90, ¿no? Se detienen cuando Cuba estrecha sus lazos con Venezuela. O sea, ahí no se ve la necesidad de seguir las reformas y se detiene mucho de lo que se había hecho en los años 90 en relación a sector privado, a ciertas aperturas a los mercados, a la inversión extranjera. Y todo eso también contribuye, ¿no? A una economía que siguió anclada a un modelo económico fracasado, que ya ustedes fue algo de lo que vieron con el profesor Mauricio. Y esto entonces también se refleja en el otro indicador importante de desequilibrio macroeconómico, que es el balance fiscal, que ya decíamos que un balance fiscal saludable está alrededor del 3%, y lo que tenemos es un déficit fiscal del 13,5%, incluso llegó al 18% del PIB en un año, ¿no? Entonces tenemos claramente una situación muy desequilibrada para la economía desde el año 2020 hasta el año 2023. Entonces este es el resumen. Ahora lo que voy a hacer es reiterar un poco estas ideas, ampliarle un poco, mostrarle un poco de gráficos, algunas ideas conectadas, pero este es el mensaje inicial el mensaje inicial y probablemente más importante de esta etapa inicial del diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos entonces como manifestación de toda esta situación que no es de ahora, que viene desde 2015? Tenemos una crisis de balanza de pagos, es decir, una balanza de pagos que empieza a tener déficit en su balance comercial. Eso impide el cumplimiento de los pagos con acreedores internacionales, incluso con el Club de París, que se había renegociado la deuda externa, una deuda externa que había disminuido incluso bastante con negociaciones con acreedores importantes, incluso la condonación que hizo Rusia. Así todo, esa deuda ya reducida, condonada en una parte, lo que quedó, incluso ese compromiso no se pudo cumplir, y eso afectó la credibilidad financiera de la economía cubana, que es otra manifestación de cuando estos desequilibrios se acumulan, no se corrigen y explotan en algún momento, pues ya terminan afectando la credibilidad financiera, y eso tiene implicaciones a futuro, porque implica que hay que hacer algo para recuperar esa credibilidad financiera. Tiene su manifestación en el déficit fiscal, que en el caso cubano tiene otras implicaciones porque se monetiza. Es decir, el Banco Central, eso está prohibido en la mayoría de las economías hoy en día, era una práctica bastante habitual en América Latina en los años 70, incluso en los años 80, que dio lugar a la monetización de los déficits fiscales y a hiperinflación en muchas economías. En el caso cubano todavía se utiliza, y este incremento del déficit fiscal, por tanto, implica un incremento excesivo de la cantidad de dinero, un incremento excesivo de la cantidad de dinero, lo cual da pie a que se generen una tasa de inflación, un incremento de los precios de 3 dígitos, es decir, tasas que superan el 100% en un año.
Esa es otra manifestación importante de esta acumulación de desequilibrios en las relaciones internacionales, en el balance del presupuesto. Tiene sus reflejos en una inflación de 3 dígitos. Y otra manifestación es la expansión del mercado informal de divisas y la depreciación constante del peso cubano en el mercado informal. Hacemos como un zoom en el balance comercial. Entonces, vean cómo Cuba trabajaba con un superávit, ¿no? De 2010 a 2015 en su balance comercial, más exportaciones que importaciones. Eso le permitía tener una situación financiera de cierta holgura para poder pagar las deudas, para poder mantener cierta convertibilidad en los activos financieros de los bancos, le permitía cumplir con los compromisos con los inversionistas extranjeros, pero esa situación ya desde el año 2015, aquí se ve claramente el punto de inflexión, se pone mucho más tensa con una reducción de ese superávit y termina con un déficit. Y todo esto se correlaciona con el PIB, en los dos sentidos. Aquí no hay causalidad, aquí la relación es en los dos sentidos. Es una economía que venía creciendo a tasas del 2,8, 2,7%, presenta una importante desaceleración y ya cuando hay un déficit en el balance comercial coincide, ¿no? Que hay esta caída significativa del PIB con la pandemia que después no se recupera, que después no se recupera. Entonces este es un zoom a este indicador de desequilibrio macroeconómico que es el balance comercial. Lo mismo hago acá con el presupuesto del Estado y vemos una trayectoria parecida, ¿no? En el mismo periodo, de 2010 a 2015, un déficit fiscal, pero pequeño, que estaba alrededor de cercano, incluso por debajo, algunos años del 3% del PIB. Ya después del año 2015, este déficit fiscal empieza a crecer. Los gastos del presupuesto del Estado están muy por encima de sus ingresos y el déficit fiscal empieza a estar de manera recurrente por encima del 5% del PIB y alcanza el 17,7% en el 2020 y después se mantiene por encima del 11%. Una buena noticia que salió en la última asamblea es que el déficit fiscal el año pasado disminuyó significativamente. Hay que ver bien los datos, pero creo que el número era 5,6%. Eso es una muy buena noticia, esa corrección de desequilibrio fiscal. Hay que ver cómo se ha hecho, hay que ver los datos en detalle, pero sí parece que en las últimas mediciones de déficit fiscal hay una corrección. Aun cuando no se ha aplicado eh, un programa macroeconómico de estabilización, ¿no? Pero sí han habido algunas acciones de corrección en déficit fiscal. Entonces, la manifestación principal, ¿no? Bueno, una de las manifestaciones principales y que más afecta a la población, que más implica que los desequilibrios tengan implicaciones sociales, ¿no? Aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, es la inflación. Es la inflación. Aquí tenemos distintas medidas de inflación. La inflación a la cual estamos dando seguimiento mensualmente, es la única que se actualiza mensualmente, es el índice de precio al consumidor. Este índice de precio al consumidor, esta tabla lo que muestra es que subestima la verdadera inflación. Subestima la verdadera inflación. Por ejemplo, durante el ordenamiento 2021 dio una inflación de 77%, pero otro indicador que también produce la ONEI, que es el deflactor del consumo en los hogares, es otra manera de calcular la inflación, da una inflación de 400%. Y el deflactor del PIB da una inflación de 400%. Yo trabajé con el profesor Luis en unas estimaciones independientes y también da una inflación cercana al 400%. Entonces, sí, yo no creo que se debe dejar de seguir el IPC, el índice de precios al consumidor, pero debemos tener claro que es un indicador que subestima la inflación porque tiene como el IPC es una canasta de productos y la canasta de productos que está usando la ONEI la calculó, la seleccionó con eso hay unas ponderaciones con la estructura de gastos de los hogares del año 2010, muy desactualizada
ahí está súper representado el sector privado, no había MIPYMES en ese momento y el mercado informal no tenía el peso que tiene hoy en día. Entonces, por eso un indicador de inflación que subestima la verdadera inflación. En estas estimaciones independientes, pues yo he trabajado, ¿no?, en tratar de, comparando incluso con los años 90, la magnitud del déficit fiscal, del incremento de la cantidad de dinero, el movimiento de la tasa de cambio, de hacer unas estimaciones propias de inflación, y lo que da es que, bueno, que en el momento del ordenamiento hubo una inflación de alrededor del 400%, después hay un ajuste, pero sigue siendo una inflación de 2 dígitos en el año 2022, 2023, y después, a partir del año pasado, baja a ser una inflación de 1 dígito, pero se mantiene alrededor del 70%. Eso no sé si es exactamente ese número, de hecho esta estimación la hice ya hace como 2 años, basado en el escenario macroeconómico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la inflación que es consistente con el tamaño de los desequilibrios en la economía cubana? Y da una inflación, para este año daba el 70%, mientras que la ONEI hoy está registrando una inflación alrededor del 15%, ¿no? Entonces, sí hay la economía cubana se mantiene con una muy alta inflación, pero la inflación viene disminuyendo. Y eso el gobierno ha intentado explicarlo, pero como no tienen credibilidad, la gente pues no entiende lo que está diciendo y no le cree, pero sí, en realidad sí hay una disminución de la inflación, menos que lo que está dando el índice de precios al consumidor de la ONEI, pero sí se está dando un proceso de disminución de la inflación. Eso es una información que quisiera destacar de este gráfico. Lo segundo es que nunca Cuba ha llegado a una hiperinflación. Hiperinflación técnicamente es una inflación de más del 40-50% en un mes. Entonces Cuba no llegó a esa situación. Y la explicación de por qué no se llega a una hiperinflación y por qué la inflación viene disminuyendo tiene un factor común. Es que en la economía cubana no hay mecanismos automáticos de indexación, sobre todo de salarios y pensiones. En las economías donde esto termina siendo una bola de nieve, es porque sube la inflación, automáticamente aumentan los salarios, las pensiones, a veces incluso más que la inflación. Eso vuelve a alimentar la inflación en una economía que además mantiene sus propios desequilibrios, que no tiene una recuperación económica, y eso termina siendo una bola de nieve que deriva en una hiperinflación. Cuba no llegó a esa situación. Hay un ajuste automático de la inflación, pero es un ajuste automático con un costo social muy alto, porque es no haciendo nada más, no haciendo las reformas que hay que hacer, no haciendo las correcciones que hay que hacer en la política monetaria, en la política cambiaria y en la política fiscal, sino dejando que esto se corrija solo, pero la corrección esta automática es a través del empobrecimiento de las familias que son más vulnerables a la inflación, son las familias que dependen de ingresos fijos en pesos cubanos, y lo que ellos ven es una reducción de su poder adquisitivo. Entonces, un aniquilamiento del poder adquisitivo de la familia, que al final termina produciendo una disminución de la inflación, porque ya no, es decir, ya no pueden seguir consumiendo. Es decir, el poder adquisitivo de salarios y pensiones hoy en día está completamente disminuido. Ahora voy a mostrar también unas estimaciones. Y eso produce, primero, que no haya, lo que aquí menciono, inercia inflacionaria. La inercia inflacionaria es baja, producto de que no hay mecanismos de indexación a la inflación, pero con un costo social muy alto, porque es un ajuste de la inflación que recae sobre los grupos sociales que tienen menos protección frente a la inflación, que son los que dependen de los ingresos fijos en pesos cubanos, básicamente salarios estatales y pensiones, que no están indexadas a la inflación, que no se corrigen con la inflación. Entonces, bueno, yo creo que aquí estoy reiterando varios de los mensajes. Aquí nada más que mencionar, ya había hablado del déficit fiscal, mencionaba que el déficit fiscal se monetiza, por tanto, una conexión con la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, al final, cuando hay estos niveles de inflación de 3 dígitos, es porque hay varios factores que lo explican, pero cuando hay estos niveles tan altos de inflación, los economistas, y esto viene de Milton Friedman, premio Nobel,
que decía que en estos casos siempre y en todas partes la inflación, cuando tiene estas magnitudes, es un fenómeno monetario. Y aquí no, Cuba no es la excepción y se ve como la cantidad de dinero creció 3,7 veces y el efectivo en circulación 5,2 veces. Eso fue hasta 2022, creo que hice este cálculo, y después ha seguido creciendo. Entonces hay un exceso de emisión de pesos cubanos sin una contrapartida en bienes y servicios, que ya veíamos que se reduce la producción de bienes y servicios y eso alimenta la inflación. Eso alimenta la inflación. Estas relaciones que yo estoy planteando, ustedes tienen un paper, un artículo en la carpeta donde yo explico, ¿no?, de dónde salen estas estimaciones de inflación y son unas relaciones que uno puede estimar con datos incluso desde los años 90, porque hay cierto parecido, ¿no? Por lo menos en las relaciones, aun cuando son estructuras económicas algo diferentes, hay una relación muy clara entre el déficit fiscal y los niveles de inflación, entre el crecimiento de la cantidad de dinero y la inflación, entre el PIB, ¿no? Y la inflación, pero negativa, ¿no? Si cae el PIB, entonces sube la inflación. También hay una relación con la tasa de cambio en la economía y una relación con salario y productividad. Entonces, un poco la fundamentación empírica de estos factores que estaba explicando que alimentan la inflación. Y todo esto tiene un reflejo en pensiones. No tengo aquí el cálculo para pensiones. Creo que Carmelo Mesalao y Peter también creo que lo hicieron. Tamaris creo que también ha hecho algún cálculo de las implicaciones del poder adquisitivo de salarios y pensiones. Aquí está una estimación que, que es analizando, comparando el salario promedio en el sector estatal con esta estimación que yo hacía de inflación. Y cómo se ve que bueno, aquí está, bueno, el efecto en los años 90, la recuperación muy gradual del salario real, eh, después la caída durante la pandemia. Aquí, este es el nivel más bajo que alcanzó el salario real, esta línea discontinua, esta que estaba aquí abajo, lo cual indica que ya a partir del año 2023 el poder adquisitivo del salario era menor, más bajo que alcanzó durante el periodo especial en el año 93 y la estimación inercial, ¿no?, que estimaba con unos modelos pues daban que alrededor del año 2027 el poder adquisitivo del salario era apenas 1,7% del que había en el año 2019. La implicación en términos sociales, ¿no?, que tiene esta caída tan significativa del salario real es algo para estar muy preocupados y bueno, son todas las noticias y todo lo que vemos, ¿no?, que está sucediendo en la isla. Y para finalizar, pues reiterar algo que ya he venido mencionando de manera implícita, ¿no?, que es que en economía todo se paga, ¿no? Entonces yo empezaba diciendo que vivimos una economía financiera, monetaria, bueno, no, donde el dinero nos permite trasladar en el tiempo los problemas, posponerlo, incluso oscurecer un poco, ¿no?, de quién paga las cosas en la economía, pero los economistas decimos que en economía todo se paga, es decir, esto de si uno puede posponer los ajustes a través del endeudamiento, los gobiernos pueden emitir dinero y de esa manera solventar transitoriamente sus déficits, pero al final todo se paga. Entonces, aquí podemos, y quiero cerrar con este concepto, que es lo que se llama el impuesto inflacionario. Es decir, la inflación es un impuesto. En realidad, este déficit fiscal que pasó del 3% del PIB a más del 5% del PIB, a más del 11% del PIB, casi 18% del PIB, eso aparentemente lo financia el Banco Central con emisión de dinero, pero esa emisión de dinero genera inflación. Y al final son los trabajadores que dependen, las familias que dependen de salarios y pensiones,
los que han indirectamente financiado el déficit en el presupuesto del Estado. Es lo que llamamos un impuesto inflacionario. Ellos pagan ese impuesto para financiar el exceso de gastos del presupuesto del Estado. Es un impuesto, no es explícito, es implícito, pero ahí está. Y son los que efectivamente han pagado el costo mayor de esta crisis en términos de su manifestación en desequilibrios fiscales, ¿no? Como mencionaba, ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios y pensiones, ha llevado a muchas familias a la pobreza. Esto genera desigualdades porque no todos los grupos sociales se ven igualmente afectados por la inflación. Eso se estudia mucho en economía. La inflación genera desigualdad, genera un ajuste asimétrico de la crisis. Como no se han hecho reformas, no se ha pospuesto este programa de estabilización macroeconómica y se ha dejado que este ajuste se dé de una manera así espontánea, pues no es espontáneo, pero es muy asimétrico, es muy injusto y se ha dado a través de un ajuste por empobrecimiento, ¿no? Una disminución de la inflación por empobrecimiento que implica un aumento de la desigualdad. Y ahí incluso uno puede, por supuesto, tener millones de elementos para cuestionar el carácter socialista del sistema económico, pero si uno mira las cuentas del presupuesto, pues al final lo que estás viendo es que en la Asamblea Nacional todos los años está presente el presupuesto, y tenemos tanto para educación, tanto para salud, tantos programas sociales. Al final, los que en todo este periodo han pagado una parte importante de esos programas sociales de educación y salud, no es el Estado en sí a través de su generación de ingresos a partir de una economía productiva que promueve el crecimiento económico, la riqueza, impuestos y rentabilidad de las empresas estatales y de la inversión estatal, sino las familias más pobres, que hoy en día están en situación de pobreza, aun cuando no tenemos los datos, lo sabemos, y son esas familias las que han pagado este exceso de gastos a través de un oneroso impuesto inflacionario. Entonces, yo creo que ya les había anunciado, ¿no? Pero entonces, no hablé mucho del mercado informal. Yo tenía una diapositiva acá de dolarización, mercado informal, pero quiero dejar que esto salga en los grupos y después lo ampliamos. Van a, a tratar de darles respuesta, ¿no? Son las ideas que ustedes tienen de qué implicaciones tiene para la economía cubana que haya un conglomerado de empresas civiles manejadas por instituciones militares que no son transparentes, que no hay un mecanismo eh, público de rendición de cuentas, ni a la Asamblea Nacional, ni incluso a la Contraloría. ¿Qué implicaciones tiene, ¿no? Que una economía venga algún tipo de beneficio, ¿no? Hay quien ve, ¿no? Una economía, un país sancionado en este enfrentamiento con Estados Unidos, pues tal vez puede haber algún tipo de beneficio en mantener estas cuentas oscuras, pero hay otras implicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de implicaciones ustedes le ven para la economía cubana? Este poder monopólico que tiene Gaesa. No sé si vieron los datos que reveló el nuevo Herald. Ahí hay unos activos de 18.000 millones de dólares. Ese número hay que analizarlo con cuidado, pero hay unos activos corrientes por 18.000 millones de dólares. Si ustedes creen, hay gente que se ha cuestionado, incluso economistas, ¿no? Este número. ¿Qué opinión tienen en el grupo? ¿Eso es posible? ¿Eso no es posible? Y qué ustedes creen, ¿no? ¿Qué tipo de reformas se podrían aplicar sobre este tipo de conglomerado? Habrá que hacer qué. No quiero dar ninguna de mis opiniones, pero qué tipo de reformas se debería hacer, pensando también en que todo esto conecta con los desequilibrios macroeconómicos, porque si Gaesa tiene unos presupuestos que se manejan independientes del presupuesto del Estado, ¿no? Y estamos viendo el presupuesto del Estado tiene un déficit y ese déficit genera un impuesto inflacionario que tiene implicaciones sociales, pues el hecho de que Gaesa tenga estas cuentas independientes y estos presupuestos independientes, ellos no pagan impuestos, ellos no contribuyen al presupuesto del Estado. ¿Qué tipo de cambios se pudieran hacer allí? Y esto también conecta con la política monetaria porque ellos están
aparentemente dentro de esos 18.000 millones están las reservas internacionales del país que no están en el Banco Central. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el hecho de las reservas internacionales y estos excedentes de divisa estén en poder de Gaesa y no del Banco Central? Y lo del grupo 3 y 4 hablaría más las implicaciones para el mercado informal, ¿no? Que ahí no me detuve. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de todos estos desequilibrios macroeconómicos en la tasa de cambio informal? Eh, Tiene implicaciones en todas las tasas de cambio, ¿no? Ahora el toque incluso amplió la cantidad de divisas sobre las cuales está dando información en tiempo real de la tasa de cambio, pero bueno, la más llamativa y la que más se sigue es la tasa de cambio del dólar estadounidense, que ya superó, ¿no? La marca de 400, creo que en estos momentos está en 410 pesos cubanos por un dólar. Entonces, ¿cómo toda esta situación macroeconómica se conecta con la tasa de cambio? ¿Y qué otros factores pueden estar detrás de esta continua depreciación del peso cubano en el mercado informal? Y la segunda pregunta conectada es que el gobierno habló de una posible tasa de cambio oficial flotante para el segundo semestre. Entonces, pues que eso también constituya otra pregunta para pensar ahí en los grupos, si ustedes creen que eso va a tener éxito, qué condiciones harían falta para que esa tasa de cambio oficial flotante, ¿no? Esa medida de política cambiaria tenga implicaciones favorables para la economía. Entonces, empecemos por el tema uno. No, yo di la primera pregunta que ya las implicaciones de la Gaesa, el monopolio. Bueno, una cosa muy importante es que está fuera de control del gobierno y del parlamento de Cuba mismo. Entonces, como si fuese una empresa privada, entonces no está controlada por Cuba, creo yo. Solamente algunas personas, algunas entidades. Y sí tiene muchas implicaciones en la economía de Cuba, porque ya, según que lo leí, ya ellos tienen una influencia en la economía cubana increíble, de casi, bueno, la mitad no, pero 30-40% de las cosas que pasan en Cuba, según el artículo, pasan por Gaesa. Entonces, ya es muy importante que el gobierno de Cuba tiene que controlar ese oficialmente y sobre todo abierto, que todo el mundo ya puede controlar más el sistema. Sí. Kanako, adelante. Bueno, gracias. El problema de Gaesa es, yo creo que un problema político, más que económica. Y entonces es muy difícil, ¿no? Gaesa se estableció en los años 90, cuando el gobierno comenzó a reformar las empresas estatales. Pero entonces luego ellos se han aumentando, usando por más de 20 años, acumulando su control. Las empresas que tienen mejor ingresos en divisas y entonces son más poderosos, y también está, bueno, absorbiendo de la mayoría de fuente de ingresos de divisas de Cuba entera. Y entonces eso yo realmente no sé cómo podría solucionar, porque, eh, eh, ¿cómo se llama? Fuerzas Armadas ya tiene un poder más poderoso del país. Y entonces de la Asamblea Nacional ni, no sé, del Consejo de Ministros, nadie puedan decir algo a, a militares que ustedes tienen que ceder, de Gaesa a la mano de, no sé, de Parlamento o la mano de gobierno. Y en ese sentido está muy, ¿cómo se llama?, militarizado la economía. Y realmente, honestamente, yo no sé cómo podría, ¿cómo se dice?, modificar ese sistema
o mecanismo de poder. Bueno, muchas gracias. Y leo también el comentario de Rubén de Jesús que dice, mi criterio sobre Gaesa es que se quiso crear una reserva por el gobierno. Es una estrategia política, el tema es para qué fin esto se utilizaría. No sé si hay otra opinión sobre Gaesa o ya podemos dar comentarios sobre algún otro comentario sobre este tema. Bueno, sobre ese tema yo escribí hace unos días, ¿no? Y era en el sentido de que obviamente la dimensión de la cantidad es importante, pero a mí me parecía que el tema se desperdiciaba un poco porque había un lado, o muchos aspectos que eran de tipo más de calidad, ¿no? Que han sido mencionados algunos, y que tiene que ver con una cosa, obviamente, que es política, pero que es una pregunta que es como que si flotara en el aire. O sea, se ha normalizado. La discusión ha tenido, yo creo que el efecto interesante, que se ha normalizado un poco la aceptación de que es racional que en una economía funcione un gran conglomerado de empresas militares, o sea, controladas por militares haciendo actividad civil. Eso no es normal. Y eso se habla y se discute y no se acaba de... Obviamente la respuesta tiene que ver, se ha comentado antes, con cosas que decían militares. Y francamente, en mi opinión, no tiene mucho sentido discutir nada. O sea, discutir no, pero en términos de hacer propuestas, porque se van a estrellar contra un muro. Eso no, ahí no ha llovido ninguno, creo yo, para eso. Es una estructura totalmente opaca, es muy grande. No es el único caso que ha pasado. Yo recuerdo los que quieran leer sobre el tema que lean. En China ocurrió una cosa parecida y lo desmantelaron completo. Los militares en China tenían lo mismo, turismo, hoteles, casinos, los casinos de Macao, pues lo desmantelaron completo. Por razones que tenían que ver con corrupción, que destaparon, pero sobre todo también por un entendimiento muy básico, ¿no? que los militares están para otra cosa, no para eso. Entonces, ese es un problema que yo creo que es importante. Y lo otro, que también los comentarios que yo recibí sobre lo que yo escribí sobre el tema, que tiene que ver con esto básicamente, con la opacidad, es que la cantidad de gente justificando que es normal que no se audite a esa o las empresas de conglomerado por parte de la Contraloría, como parte de su ejercicio de alta fiscalización que hace el Parlamento con los ministerios, es increíble. O sea, los argumentos son como, sí, es normal que no se haga eso, porque, bueno, el día que la FARC rinda cuenta, entonces quizá lo rindan. O sea, la única razón por la cual las FARC y el MININ están separados en la ley de Contraloría es porque son instituciones armadas. Y vender pollo y vender automóviles, motocicletas y reventar hoteles no tiene que ver nada con una cosa militar. Entonces, eso se ha normalizado y ese es un problema. Ahora, yo creo que eso nadie lo va a discutir en Cuba, o sea, en la asamblea ni nadie, eso no va a decirlo nadie en Cuba. Y ahí está, y es tan poderoso que no sabemos el tamaño que tiene eso. O sea, cuando Pavel pregunta acerca de la magnitud, de que si tiene esa cantidad o no, yo francamente no lo sé, pero pudiera ser. Es decir, es tanta la opacidad. Y es una cosa omnipresente. O sea, está como en todas partes. En todas partes quien saca la cabeza por alguna parte, algún componente de ese conglomerado. Pero el problema es político. O sea, el problema, perdón, y yo mismo con eso, con una cosa también que yo hice, la ley de Contraloría la hicieron ellos. O sea, la hicieron para ellos. Con la gran excepción. Ahí se ha controlado, o sea, muchos ministerios, yo di la lista, ¿no? En los últimos 3, 4 años. Esto como si no existiera. Y un porciento altísimo de la inversión en Cuba nacional la hacen ellos. Entonces, es interesante. El tremendo elefante de la habitación, no es el caso de que no se vea, se ve, pero que nadie lo toca, nadie sabe cómo lidiar con eso. Y es preocupante. O sea, la pregunta que yo me hice, y fue retórica, ¿no? O sea, al desarrollo de Cuba le hace falta una cosa como esa, no le hace falta. Es decir, un conglomerado monopolista militar opaco no le hace falta. Hace falta otras cosas quizás, de poder y eso. Pero para
para desarrollar el país, ¿no? Y esa es mi opinión, ¿no? Rápidamente sobre eso. Gracias, Pedro. Bueno, aquí veo que Ernesto levantó la mano y Rubén de Jesús también. Pero voy a leer rápidamente los comentarios en el chat que se hicieron hace un momento. Maileni dice que coincide con el criterio de Estefan porque existe una violación de la Constitución, teniendo en cuenta que la soberanía reside en el pueblo y los medios fundamentales de producción son del pueblo. ¿Cómo entonces el pueblo controla y verifica lo que hacen estas empresas? Hay falta de transparencia. Y a González dice, buenas tardes, con relación a la influencia de Gaesa en la economía nacional, soy de criterio que si el resto de las empresas que generan divisas por concepto de importación, por ejemplo, pudieran retener una parte de esta para su desarrollo, la situación sería diferente. Por otra parte, tengo el criterio que se genera desconfianza porque ¿qué sentido tiene contar con tanta reserva con la situación que hoy tiene el país? Se habla de transparencia, sin embargo, este conglomerado de empresas no rinde cuenta ante la Asamblea Nacional de su gestión. Vamos con Ernesto y luego con Rubén. Gracias. No, a ver, brevemente, solo un par de comentarios para no repetir lo que se ha dicho. En temas de que la sociedad cubana lo acepta y hay que también partir de que parte de la sociedad cubana acepta normalizar eso, está en todas las instituciones, está en las universidades cuando los procesos de captación de los estudiantes a punto de graduarse e insertarse en el mercado laboral juegan básicamente con reglas diferentes, se embarcan en esas instalaciones que pertenecen a Gaesa, como pueden ser los hoteles y la industria de gaviota, que son reglas completamente diferentes hasta para la hora de aplicar, para la hora de pensando en qué tanto bien le puede hacer a la sociedad cubana al final. Bueno, cuando hasta los planes de capacitación dentro de esas entidades son bien limitados. Por otro lado, es muy interesante que en el caso del turismo apuesten por los principales recursos y atractivos turísticos. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Holguín, los principales hoteles de administración extranjera, salvo el Mutual Almirante en Guadalajara, todos han sido manejados históricamente por Gaviota, ergo Gaesa. Entonces, el valor es grande, el valor que se da es grande, pero realmente también es más en analizar, bueno, esta inversión a largo plazo, porque una de las preguntas que siempre me hago es cómo es posible que en el turismo, Meliá, con la cadena hotelera española, la única región que le está dando no está dando resultados económicos es Cuba, y mantenga la inversión ahí. Entonces, realmente es un tema político y es un tema de quizás mirar al futuro y ver quién está dentro de cuando se reparte el pedacito que toca. Gracias. Gracias, Ernesto. Rubén. Buenas tardes. Bueno, yo sobre este tema, mi opinión es que incluso podríamos argumentar algo más, no solamente o sea, como empresa militar, incluso acá he podido escuchar que se ponen muchos militares en función de otras empresas que tienen que ver en otras ramas de la economía, y entonces, por un sentido no sería malo, el problema es que sería que realmente esas personas tuvieran la capacitación necesaria porque una empresa brinda servicio. Y entonces, ¿en qué función se ponen ese personal, que además es militar, que tiene una formación muy distinta a lo civil, para que realmente sea en beneficio del pueblo? Y entonces es la cuestión que yo quería señalar. Nada, realmente es un tema político y con qué fin, como expresaba en mi comentario, es que se utilizaría esa reserva. Y como la opinión de otra compañera, ¿para qué tantas reservas? Y si estamos en una crisis, se supone que ahora esas reservas deberían de utilizarse en beneficio del pueblo para por lo menos ir solventando la crisis. Pero creo que se obvia mucho el tema económico, como expresaba en la primera sesión, y esas personas que están al frente de esas empresas deberían también capacitarse en los temas económicos sin romper las reglas del mercado, porque realmente la economía tiene una función en ese peso, el mercado influye mucho en eso. Súper buenos los comentarios, Canaco, Peter, la gente que está en Cuba, lo que menciona, ¿no? Sí, claramente es un tema político. Yo creo que esto tiene muchas cosas sobre las cuales se puede discutir. Yo voy a tratar de conectarlo un poco más con el motivo de la presentación, ¿no? Que es el manejo de las políticas macroeconómicas y la pregunta que se han hecho de cuál es el sentido de estas reservas. Porque sí es normal que un país tenga reservas, es decir, es importante que los países tengan unas reservas, se llaman reservas internacionales,
Incluso países que entran en crisis severa financiera, pues las reservas nunca se agotan del todo. Es decir, hay siempre un límite mínimo para mantener reservas. Este número sí parece un número muy alto. Es decir, antes de que se conectaran todos en la sala, pues alguien expresó, ¿no? Si este número era pesos cubanos, era dólares. Eh, yo vi algunos de los balances y en el caso de los dólares sí están separados, ¿no? Es decir, y hay una columna específica que habla que menciona los pesos cubanos. Entonces nos da la idea. Y esta práctica contable se repite en distintos balances e incluso la, la periodista del Herald, Nora, pues ella incluso tiene un PowerPoint de CIMEX y que ella menciona en su nota, y también hace esa separación. Y es que lo que uno sabe de Cuba en la contabilidad, pues como el peso no es convertible y las tasas de cambio no son reales, pues es normal. Es decir, nadie mezcla en Cuba. Sí se mezclan porque a veces, incluso cuando yo estaba en Cuba, se hablaba de moneda total y esa columna está, la mezcla. Pero hay que tenerlo separado. Es decir, nadie tiene los dólares mezclados con los pesos para hacer análisis. Entonces, los dólares están separados, es una columna independiente, están pesos cubanos, están dólares. Entonces sí da idea de que son 18.000 millones de dólares en activos corrientes, que no todo es cuentas bancarias, ¿no? Ahí están cuentas por cobrar, los inventarios de mercancía, de combustible, porque prácticamente gran parte de la actividad de Gaesa, y estos números están separados incluso por las empresas, son actividades comerciales, de minorista, mayorista, Puerto de Mariel, entonces ahí también hay inventario de mercancías, pero sí, la cifra incluso que está en cuentas bancarias, que ahí yo no creo que haya duplicidad, porque en el caso de las utilidades, uno sí puede pensar que hay doble contabilidad porque esto es una cadena de valor, ¿no? Y entonces ellos se compran ellos mismos. Entonces sí, ellos generan utilidades o utilidades. Un conglomerado que además tiene un margen comercial de operaciones, eso no sale en la nota, pero se puede calcular de alrededor de cerca también del 40%, un margen comercial del 40% que se explica por el poder monopólico que tiene y por los bajos salarios que paga. Entonces también vende en divisas y paga salarios en pesos, y eso también explica las altas utilidades que tiene y la posibilidad entonces de tener esas reservas tan altas, ¿no? Que todo ese número, bueno, de los 18.000 millones en cuenta bancaria, hay unos valores que se mueven entre 9.000, 11.000 y 14.500 millones. Eso es lo que se mueve en los balances que yo vi en cuentas bancarias. Es un número muy alto, pero no todo uno pudiera asociarlo con reserva. Es decir, es lo que podría ser el capital de trabajo, porque esta es la suma de todas las cuentas y ellos necesitan una liquidez, un capital de trabajo. Entonces, una parte importante de ese número, ¿no? De entre 9.000 y 14.500 millones, que es el capital de trabajo, el dinero que ellos necesitan para operar. Pero aún así, pensando que ahí está el capital de trabajo, ¿no? El dinero que necesitan para sus operaciones empresariales, ese número es muy grande. Entonces, ahí uno piensa que está incluidas las reservas internacionales del país que no están en el Banco Central. Pues eso sí también lo sabemos, las reservas internacionales no están en el Banco Central. Cuando yo trabajaba en el Banco Central, pues tenía acceso a los balances del Banco Central y sabíamos que el BFI era el que manejaba las reservas internacionales y el BFI pertenece a Gaesa. Todo apunta en que ese número de entre 9.000 y 14.500 millones, que es un número muy alto, incluye una parte del capital de trabajo de Gaesa, de las empresas que operan en el puerto de Mariel, sector financiero, sector de comercio. ¿Cuáles son? Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que no sabemos. Si están dirigidos por militares, pues tal vez puede tener una lógica militar, ¿no? Esas reservas están ahí para que, o tienen un objetivo militar, para que si pasa algo en el país, ¿no? Y ahí toca un poco la especulación, pero uno puede manifestar varias hipótesis, pero no, yo no voy, pudiera tener varias ideas de para qué están esas reservas allí, pero como es un tema político, pues va bajo esa dimensión. Desde el punto de vista económico, financiero, es un dinero que está inmovilizado, que no se está rentabilizando,
y que no está contribuyendo al manejo de la política monetaria y cambiaria del país. Por tanto, no es un dinero que se está usando, podemos decir, eficientemente, ¿no? O en función del desarrollo económico del país. También si pensamos que este poder económico, que se expresa también en estas reservas, le permitió a esa pues financiar estas inversiones hoteleras que tanto énfasis ha hecho Peter, que son un despropósito eh, económico, pensando en la baja tasa de ocupación que tienen los hoteles, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna apreciación sobre el segundo punto de debate que tiene que ver con la tasa de cambio informal y el mercado de divisas. Y es porque la tasa de cambio sobrepasó la marca de 400. ¿Va a tener éxito la tasa de cambio flotante del gobierno? Rebeca, adelante. Espera un segundo. Listo, ahí ya puedes habilitar tu micrófono. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Pavel, por tu exposición y la posibilidad de tener este intercambio sobre un punto tan importante. Yo creo que la respuesta de la segunda pregunta ya de alguna manera la ha introducido en la primera, en el sentido de que si el Banco Central no es el que tiene la reserva y prácticamente ha dejado al mercado informal poner la tasa de cambio, dudo mucho que pueda tener éxito esa tasa flotante, porque realmente no tiene ninguna posibilidad. Yo quería hacer incluso otra pregunta y que me llama es decir, que está vinculado de alguna manera con Gaesa. Es decir, leí recién que en el mercado minorista ya las MIPYME tenían alrededor de 50, es decir, eran mayor que el mercado minorista del Estado. Y esos números que se manejan con todo y de Mariel, que además todo el mundo sabe perfectamente que en el Mariel hay, lamentándolo mucho, porque eso económicamente se hizo con un potencial y unas posibilidades económicas, pero en realidad no ha dado muchos resultados. Y incluso, bueno, puede ser el mercado minorista, pero igual tampoco creo yo que sea, que esté, es decir, en Cuba prácticamente no se produce nada. Es decir, ¿de dónde salen esas cantidades de millones de reservas internacionales? Hacer que no tengan otro tipo de negocio, que como la contabilidad no está clara, pues puede ser, no sé, no me interesa demasiado, porque hay mucha controversia por parte de los economistas. Hay algunos que dicen que sí, que efectivamente son 18 mil millones, otros dicen que no, que ese es el capital de países como España, Suiza, etc. Realmente, en la situación actual, yo creo que deberíamos mirar más en la posibilidad de cómo en la policrisis que existe, intentar resolverlo. Yo también voy a hacer énfasis en una cuestión que como cubana también me preocupa, el tema de que todas las reformas que hace desde el punto de vista económico, y yo creo que Pavel también hizo referencia a eso, la carga a la familia cubana. Eso es no solamente injusto, sino que al final, después de tantas reformas y tantas medidas que no han dado los resultados esperados, ya la familia cubana ya no aguanta ni una reforma más. Entonces, yo quisiera que los especialistas, en este particular Pavel, se explayara en este punto, si hay él como economista, que además ya ha visto otros casos y demás, cuáles podrían ser eventualmente las posibilidades, si es que existen, de hacer algún tipo de reforma desde lo monetario para intentar paliar la crisis. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Pedro también tiene levantada Te voy a habilitar el micrófono del teléfono. Bueno, en relación con la tasa de cambio, ¿no? y con el régimen de cambio, más ampliamente, o sea, el gobierno cubano ha dicho algo que no queda muy claro qué cosa es, que es que están estudiando, están valorando, ¿no? Una tasa de cambio flotante. Habría que hablar primero para ubicarlo mejor, qué tipo de régimen cambiario estarían hablando. O sea, que exista un régimen cambiario fijo, oficial,
con varias tasas, o sea, la tasa 1,24, la tasa 1,120 son tasas oficiales, pero son fijas. Y hay un mercado cambiario informal que cubre un espacio que el Estado no da y que es un mercado realmente de tasas flotantes libres. Entonces, cuando se habla de oficializar una tasa flotante, tal parecería que estarían, me inclino a pensar, porque no lo he aclarado, en un régimen cambiario de flotación, pero con una flotación sucia, administrada, es decir, no sé qué variante específica usarían, pero básicamente sería, por ejemplo, con bandas, es decir, se establece que la flotación puede ir de tanto a tanto, digamos, por decir una cifra, ¿no? De 1 a 400 a 1 a 460, 70, y cuando se mueva para un sentido o en el otro, se interviene, ¿no? Claro, esa intervención es echar divisa para controlar la moneda nacional, comprando y vendiendo divisas, y esa capacidad yo no creo que exista en la magnitud necesaria para, sobre todo, comenzar una flotación en una economía con tantas incertidumbres. Ese es un primer, o sea, para simplificarlo, yo no me trago eso, ¿no? Por el momento. Lo segundo que yo creo que es importante y tiene que ver con una cosa que hemos discutido antes, es que hablar, como se está hablando ahora, ¿no?, de poner un régimen cambiario con una tasa flotante, es volver a poner la carrera delante de los bueyes. O sea, si tú tienes un sistema productivo, sobre todo de producción nacional de alimentos, que es en lo que se va un % grande de las compras, de la demanda en Cuba, es muy difícil que todo lo demás pueda salir. O sea, y eso no existe en la actualidad. Eso no existe. O sea, no existe capacidad de respuesta a ofertas. Básicamente, de respuesta a ofertas en un mercado minorista de alimentos. No existe. Cuando se habla de la cifra correcta de que en las ventas actuales las MIPYMES tienen un % muy alto de participación, mayor que la... ahí habría con curiosidad que lo que está pasando es que se ha desinflado el mercado estatal en pesos. Por pesos, esas cifras son ventas en pesos, no incluyen las otras. Y hay unas ventas enormes, grandes, muy grandes en divisas, que hace el Estado, que no saben así. Pero a lo que yo iba, cuando se puso la tasa de cambio oficial de 1,24, que fue una devaluación de la tasa oficial de 2.300%, una devaluación brutal, esa devaluación, en sentido estricto, no fue donde debía ir. O sea, esa devaluación debió haber sido mayor. Pero es imposible. O sea, yo entiendo las limitaciones de la gente que tuvo que hacer esto en un principio, que se lanzan a hacer esto, asumiendo que los precios relativos se van a mover en un sentido favorable a los salarios y al ingreso personal, y no es eso. Todo eso se vino abajo no duró meses, fue una semana. Todo ese esquema del ordenamiento monetario de los índices se vino abajo en semanas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahora en la misma situación. O sea, no existe, porque al final, el valor de una moneda está expresando capacidad productiva, tanto en términos de volumen como en productividad. Y ahí está muy mal las cuentas de Cuba. Entonces, yo francamente no sé qué van a hacer. Pero a mí no me parece que hagan esto a lo que le llaman ellos una tasa flotante, en el sentido que se entiende. Vais a aparecer con una cosa ahí, le llaman así, le llaman tasa flotante a eso, yo no lo sé. Pero ese es el problema que existe. Y obviamente, en la medida en que además la dolarización avance en el país, hoy anunciaron no sé qué cosa ahí con las motocicletas que van a vender, que sé, eso le sigue poniendo presión hacia la baja al peso cubano. Entonces, es un problema realmente preocupante. Se habló también de unos mecanismos que iban a ser más flexibles para asignar divisas y fomentar las producciones nacionales. Eso quizá lo estén haciendo, pero el resultado no se ve. Y yo diría que hay que tener mucho cuidado, porque
O sea, en las actuales condiciones, cuando la situación productiva de oferta en el país es peor que en el momento del más agudo, uno, del periodo especial, dos, de la COVID, o sea, hoy se produce menos comida nacional que en esos momentos. Es muy complejo, muy peligroso. Esa es mi apreciación del asunto. Y la tasa anda por 410, yo no sé por dónde se va a poner. Eso depende, es difícil, ¿no? Pavel sabe de eso, yo no. Pero es muy complejo. Sin que levante la producción nacional, la oferta nacional de cosas que la gente compra. Eso no va a funcionar. Entonces, ese buey, el buey productivo, hay que ponerlo delante. Y para eso no hay nada a la vista. No, o sea, para ser franco, ¿no? No hay nada a la vista. Entonces, soy muy pesimista en relación con eso. Entonces, bueno, algunas ideas generales, ya como para ir resumiendo. Yo creo que se han dicho cosas muy interesantes. Yo voy a dar un poco mi opinión, que creo que coincide bastante con lo que se ha ido comentando. Nadie puede, ¿no? Por sí solo, desde fuera o sin toda la información, pues presentar un programa, ¿no? De todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, un poco aquí es dar unas recomendaciones generales, algunas ideas generales, pero también cualquier programa de reformas y de transformación estructural y de ajuste fiscal y monetario, pues también termina siendo un tema con implicaciones políticas, ¿no? Sobre todo si vemos que una parte importante de la economía, alrededor de un 40%, se maneja por instituciones militares, ¿sí? No están bajo la lógica del presupuesto del Estado, de la política fiscal y del Banco Central en la política monetaria, ¿no? Ese es de los principales huecos que tendría un programa de estabilización macroeconómica que no considere ese 40% de la economía, ¿no? Si nada más que se va a hacer con los bancos y el presupuesto del Estado que vemos y no se incluye el otro 40%, pues no va a resultar efectivo. Entonces yo creo que también estos datos de Gaesa nos da una idea de la importancia, ¿no? De que en cualquier programa de reforma y de estabilización macroeconómica se considere ese 40% de la economía que maneja sectores importantísimos de producción de bienes y servicios. Entonces, conectando con lo que habíamos hablado, ¿no? Los desequilibrios macroeconómicos, déficit fiscal, desequilibrio en las cuentas internacionales y su principal manifestación, que es la inflación y la depreciación de la tasa de cambio. En algún momento, además, yo lo que hice, traté de mirar experiencias, ¿no? Hay experiencias internacionales, creo que en la carpeta hay un paper de experiencias internacionales de programas de estabilización macroeconómica, pero también hay un artículo, creo, de Horizontes Cubanos, donde hice como un resumen, ¿no? de programas de ajustes fiscales y de disminución de inflación que hizo el gobierno cubano en el pasado, porque esto no es una situación completamente nueva. Cuba tuvo una inflación también de 3 dígitos en los años 90, un déficit fiscal que superó en ese momento el 30% del PIB. Y en el año 2008-2009 también se salió de las manos el déficit fiscal. No hubo una inflación explícita, pero sí hubo, ahí empezaron los problemas con el peso convertible, los incumplimientos de pago a acreedores internacionales y también fue necesario aplicar un programa de ajuste macroeconómico, de ajuste fiscal que lo implementó Raúl Castro, ¿no? Y en los dos casos, en estas dos experiencias internacionales, uno del año 94 y el año 2009, pues uno ve que sí, que efectivamente se logró bajar el déficit fiscal en el año 94 un 28% del PIB y en el año 2009 un 5% del PIB. En 3 años se logró bajar el déficit fiscal a 2% del PIB en los dos casos y se cambiaron las tendencias, ¿no? En la monetización del déficit fiscal, incremento de la cantidad de dinero y en la inflación. Entonces, sí, Cuba tiene, ¿no? Esas dos experiencias
relativamente exitosas, ahora vamos a ver que son parciales, en reducción de déficit fiscal y en reducción de la inflación. ¿Cómo se hizo? Básicamente por el lado de los gastos. Esa reducción del déficit y de la inflación se hizo con una reducción del gasto fiscal, en primer caso 38% del PIB, en segundo por ciento en un 11% del PIB, medidas que se llaman de austeridad fiscal. En el caso de los años 90, sí, este programa también vino acompañado, este ajuste del déficit fiscal y de la inflación vino acompañado por reformas estructurales, que es lo que mencionaba Peter, de la necesidad, ¿no?, de tener un sistema productivo que responda, porque la estabilización, la menor inflación, una mejor tasa de cambio, pues crea condiciones. ¿Pero crea condiciones para qué? Para que el sector productivo responda. Entonces tiene que haber reformas estructurales que garanticen una respuesta productiva. En los años 90 se hicieron reformas estructurales que garantizaron una respuesta productiva acorde a aquel momento. Fueron las reformas que implicaron la dolarización parcial de la economía en ese momento, la apertura de trabajo por cuenta propia, la inversión extranjera, al turismo. Y fueron reformas que en su momento dieron sus resultados y permitieron que la economía tocara fondo y retomaron la senda de crecimiento moderada, pero no, se salió de ese peor momento del periodo especial. Entonces, hoy en día, ¿cómo yo veo ese programa de estabilización macroeconómica? En los dos anteriores, en el año 94 y 2009, la disminución del déficit fiscal y de la inflación se hizo sin hacer un ajuste importante en la tasa de cambio. De hecho, la opción fue, como mencionaba, la dolarización parcial. Ahora parecería que ese nuevamente es el camino. Esa no es la manera de reestructurar un sistema productivo. Sí, le das determinados incentivos a algunos sectores económicos, pero eso genera segmentaciones, desigualdades, distorsiones al interior de la economía. Entonces yo creo que en este ajuste, en lo que debería ser un programa de estabilización macroeconómica actual en Cuba, no se puede dejar de lado, como se hizo en programas anteriores, el ajuste de la tasa de cambio. El ajuste de la tasa de cambio y la convertibilidad formal tienen que ser parte de la reactivación productiva, con un tipo de cambio que tiene que tender a la unificación y la flexibilidad. No es garantía, es decir, hay que combinarlo con otras reformas y voy a dar varios puntos, ¿no? Este es el punto 1, pero sí ayuda, ¿no? El ajuste de tasa de cambio es fundamental para hacer mejor la contabilidad, es decir, uno no puede tomar decisiones de inversión, de importación, de exportación, si tiene una tasa de cambio distorsionada, si hay varias tasas de cambio además, si no hay convertibilidad, si no hay acceso formal a las divisas. Por tanto, creo que el ajuste del déficit fiscal, la inflación y el programa de estabilización en esta ocasión debería incluir un ajuste de la tasa de cambio que ayude a la recuperación de la agricultura, el sector privado nacional y fomente, ¿no?, los encadenamientos productivos y el fortalecimiento del aparato productivo doméstico. No es condición suficiente, pero sí creo que es una condición necesaria y que no se debe posponer, y que el ajuste del programa de estabilización macroeconómica, su componente monetario no puede ser solo la dolarización parcial. Tiene que incluir un cambio de las tasas de cambio, un proceso de unificación cambiaria mucho mejor pensado, ¿no?, que el del año 2021, pero no se puede obviar. Y de hecho que aquel del 2021 no salió bien, no es excusa para no seguirlo intentando. Este tiene que ser una piedra angular del programa de estabilización macroeconómica. La tasa de cambio no se puede, el ajuste de la tasa de cambio no se puede obviar. Y no se puede seguir manteniendo tasas de cambio oficiales desconectadas, desactualizadas, de una tasa de cambio informal que se sigue depreciando a menor ritmo que años anteriores, pero que se sigue depreciando. Por tanto, aquí hay que definir una hoja de ruta. No creo que se deba hacer de una vez, ¿no? Es un proceso gradual. Aquí hay una idea de 5 pasos de cómo se pudiera, ¿no?, trabajar en esa gradualidad, pero una gradualidad que no puede
durar 10 años, ¿no? Estamos hablando de un periodo de 3 años, 2, 3 años, donde primero puede ser que ese ajuste se concentre como aparentemente se va a hacer en la tasa de cambio minorista, es decir, la tasa de cambio de las cadecas y los bancos en las operaciones con la población, con los turistas, tal vez ahí integrado ya también el sector privado. Se puede empezar ese ajuste en la tasa minorista. Hay que ver qué cosa es esa tasa de cambio flotante. Como dice Peter, no sabemos cómo va a funcionar. Ahora tienen la competencia, ¿no?, del mercado informal, cuando no tienen que competir con una tasa de cambio informal que se ajusta minuto a minuto, ¿no? O cada hora, ¿no? A veces, o al menos diariamente. Pero eso no puede quedarse allí, es decir, ningún tipo de reforma o de políticas parciales, desconectadas, va a dar resultado, ¿no? Entonces la integralidad también es necesaria en el ajuste de la tasa de cambio. Entonces, en algún momento esto tiene que conectarse con operaciones mayoristas del sector privado, de cooperativas y remesas, aunque yo creo que remesas pudiera estar en el primer punto, pero tiene que avanzar hacia operaciones de importación, de exportación, y esto tiene que llegar a la empresa estatal. Es decir, la única tasa que hay que ajustar no es la de las cadecas y los bancos. Esto tiene que moverse, ese ajuste tiene que incluir las tasas de 24 y 120 que existen hoy en día. Entonces, en algún momento hay que incluir a las empresas mixtas, el sector empresarial estatal, las instituciones financieras, como se hizo en el año 2021, pero una devaluación real de la moneda, porque lo que se hizo en 2021 terminó siendo una devaluación nominal, porque después se hicieron todos los ajustes de subsidios, créditos y de precios para que todo quedara prácticamente igual. Fue un ajuste monetario, cambiario nominal y no real. Entonces necesitamos una devaluación real de la moneda, ¿no?, que tienda a una unificación. Entonces, estas tasas de 24 y 120, aun cuando el énfasis hoy en día está en la flotante minorista, tiene que incluir todo lo demás. Entonces, aquí hay dilemas, hay varios dilemas. En economía hablamos de cuál es el ancla nominal, porque sí, efectivamente, la devaluación de la tasa de cambio oficial, eso alimenta en un inicio más inflación. Entonces, el ancla nominal es cómo tú controlas la inflación. Entonces, si te enfocas en la tasa de cambio como mecanismo para controlar la inflación, no haces el ajuste que necesita la tasa de cambio. Entonces, la propuesta acá es dejar que la tasa de cambio flote. Sí va a tener una implicación inflacionaria, pero no controlar la inflación a través de la tasa de cambio, sino a través del déficit fiscal. Es decir, que el ancla nominal, el centro del ajuste, tiene que estar en el déficit fiscal y dejar que la tasa de cambio quede libre para cumplir la función necesaria, no suficiente, pero de estímulo a la productividad, a las exportaciones, a la sustitución de importaciones, y que ayuda a corregir los desequilibrios externos, que es otro de los elementos de desequilibrio. No solo es el déficit fiscal, sino el desequilibrio externo, y la tasa de cambio ahí juega un papel importante. Y el ajuste cambiario también es esencial para detener la dolarización, porque mientras se mantengan las monedas, la moneda nacional sin convertibilidad y con tasas de cambio múltiples y sobrevaluadas, pues el peso cubano nunca va a poder competir con la dolarización. De hecho, la dolarización lo que hace es que alimenta, como decía Peter, la continua depreciación en el mercado informal. Otro elemento de mi propuesta, que se puede encontrar más información en los artículos que se compartieron en la carpeta, es que es importante buscar una eficiencia del gasto fiscal. Yo creo que en eso sí se está logrando algo. Ya vemos ese dato en la Asamblea Nacional de una disminución del déficit fiscal. Hay mucha falta de ejecución en el gasto, ejecución en temas de política social. Entonces, sí es importante la eficiencia del gasto fiscal, la reducción del gasto fiscal, pero el tema es dónde. Entonces, subiendo precios de gasolina, aranceles y dejando de ejecutar gastos que tienen que ver con política social no es la vía. Tampoco es seguir permitiendo ese ajuste
por la vía del empobrecimiento de las familias, ¿no? Perdiendo poder adquisitivo, pensiones y salarios. Yo creo que el centro del ajuste del gasto fiscal tiene que estar en el sector empresarial estatal y tiene que considerar GAESA, es decir, que los ingresos de GAESA, según estos balances que conocemos, son 3.2 veces los ingresos que tiene el presupuesto del Estado. Entonces no puede haber un programa de ajuste fiscal si no se consideran esos recursos. Y ese tiene que ser el centro del ajuste fiscal. No es un ajuste por empobrecimiento, no son medidas de austeridad que recaigan sobre las familias que ya han asumido la mayor parte del costo del ajuste, de ese costo asimétrico, con la disminución del poder adquisitivo de sus salarios, las pensiones y también las cuentas de ahorro, que no lo mencioné, pero las cuentas de ahorro también, el poder adquisitivo de las cuentas de ahorro se evaporó con esta crisis y con el ordenamiento monetario. Aquí también, algo un poquito más técnico, pero creo que Cuba, esto es una lección internacional, ¿no? El tema de las reglas fiscales, esto no es un ajuste por una vez. Yo hablaba de la pérdida de credibilidad financiera. Cuba tiene que recuperar credibilidad financiera frente a sus acreedores. Se necesita mostrar que la Asamblea Nacional o algún otro tipo de mecanismo institucional bien establecido garantice que en el futuro esto no se va a repetir. Es decir, que el déficit fiscal se va a mantener bajo ciertos límites. En Colombia existe una regla fiscal, en los países de América Latina que tienen baja inflación, uno de los elementos que se destacan los analistas siempre para la disminución de la inflación en América Latina es las reglas fiscales, es decir, que las cuentas fiscales no se manejan a la discreción del gobierno o toda discreción del gobierno. Hay un margen a la discrecionalidad, pero tiene que haber ciertos límites y eso es importante para la recuperación de la credibilidad financiera. Entonces, el tema de la regla fiscal, que claro, esto cómo se implementa en Cuba, aquí hay cosas que estamos proponiendo que son de más fácil implementación, pero otras que requieren otros cambios ya más, no tanto de política macroeconómica, sino cambios institucionales. Otro elemento que también a veces un poco más técnico, también se obvia, pero la manera en que los bancos centrales enfrentan la inflación es subiendo las tasas de interés. Las tasas de interés en la economía cubana se obvian completamente. Las de los ahorros, las de los créditos están completamente desconectadas de la inflación. No, es decir, no puede haber un sistema financiero saludable con una tasa de interés real negativa, es decir, una tasa de interés que esté por debajo de la inflación. Eso no ayuda a la estabilización. Entonces, considerar el incremento de las tasas de interés, aun cuando es disruptivo, va a solucionar algo que es más disruptivo todavía, que es una inflación persistente, una inflación fuera de control. Entonces aquí, en todo esto hay que hablar de beneficios y retos, o beneficios y costos iniciales. Aquí no hay soluciones mágicas, aquí hay que poner el balance en cualquier decisión de política económica, en cualquier diseño en programa de estabilización macroeconómica, cuáles son las implicaciones favorables y también las disrupciones que genera, pero que son para promover algo, un efecto neto positivo, ¿no? Entonces aquí también en cualquier decisión de política monetaria, cambiaria, fiscal, hay que pensar en los efectos netos, ¿no? Que sean positivos, pues no hay un efecto 100% de ninguna política positivo sin generar algún tipo de complejidad, ¿no? Y el incremento de las tasas de interés es uno de esos ejemplos. Y finalmente, las reformas estructurales, que lo decía Peter, no poner los bueyes por delante de la carreta, yo lo pondría todo, ¿no? Es decir, hay que hacer las reformas, hay que hacer el ajuste de déficit fiscal, hay que hacer el ajuste de la tasa de cambio y hay que también crear las condiciones para que el aparato productivo responda, que es de las cosas que más faltó en la reforma monetaria, el ordenamiento monetario del año 2021, donde no se acompañó el ordenamiento monetario con ningún tipo de reforma estructural. Entonces, si no hay reformas estructurales, si seguimos con el mismo modelo económico que explicaba Mauricio, donde no hay eficiencia, donde no hay capacidad de generar exportaciones, sustituir importaciones, pues cualquier ajuste cambiario y fiscal
pues va a tener unos resultados muy limitados en cuanto a sus efectos netos. Para que haya un efecto neto positivo tiene que haber una respuesta productiva y para eso necesitamos reformas estructurales. Por ejemplo, para mencionar algo, que me imagino que Verlene e Iliana también lo mencionen, el tema de las MIPYMES, yo creo que ahí puede estar un elemento importante de dinamización de la economía cubana, si se generan otras condiciones, si se quita el límite de los 100 trabajadores, si se les permite, al menos, por ejemplo, para las que logran capacidad de exportación, potenciar también el empleo de lo que queda de profesionales en este sector de la economía es clave. Y aquí tiene que suceder, y ya con esto finalizo, la reestructuración de las empresas estatales y de GAESA. Es decir, hay muchas cosas sobre las cuales hay que poner el foco, pero hay que buscar prioridades, ¿no? Y si uno puede encontrar algunos elementos, algunos eslabones de la economía que te permiten garantizar varias cosas al mismo tiempo, pues es la manera de enfrentar una situación donde tú tienes muchas variables, muchos desequilibrios. Yo hablaba que esto se viene gestando desde 2010, ¿no? ¿Cuántas cosas no se han ido acumulando? ¿Por dónde se empieza, no? Pero si uno encuentra algunos eslabones que te solucionan varias cosas al mismo tiempo, pues yo creo que ahí deben estar las prioridades, ¿no? Entonces la reestructuración de estas empresas estatales, que han estado alrededor de 300, 400, 500, eso con una mala contabilidad, ¿no? Que dependen de subsidios estatales, pues yo pienso que ahí tiene que estar parte del foco de las reformas. Si se reestructuran estas empresas estatales, pues se garantizan varias cosas. Primero se puede reducir el gasto fiscal sin afectar la política social, sin afectar a las familias. Si se reestructura estas empresas estatales ineficientes, pues la eficiencia promedio de la economía mejora, la productividad mejora, eso permite también impulsar los salarios. Entonces, yo creo que la empresa estatal y estas empresas estatales también son muy susceptibles a los ajustes de la tasa de cambio oficial. Entonces, una de las razones por las cuales hay tanto miedo a ajustar la tasa de 24 y la de 120 por las implicaciones que tiene para estas empresas estatales ineficientes, porque ellas también se subsidian debido a una tasa de cambio sobrevaluada. Entonces, fíjense cuántas cosas se conectan con la ineficiencia de la empresa estatal y cuántas cosas se pudieran avanzar en su solución si se reestructura la empresa estatal y rentable. Pero claramente no se puede reestructurar las empresas estatales si no se hace al mismo tiempo, si no hay voluntad política para un cambio del modelo económico, que le dé más espacio al sector privado y también un cambio, ahí ya sería político, que permita eliminar ese monopolio de GAESA. Es decir, no puede haber una economía que funcione eficientemente con un conglomerado que maneja el 40% de la actividad económica. No puede haber éxito en la política monetaria y cambiaria si las reservas internacionales no están en el Banco Central. Esa era toda la presentación. Muchas gracias. Una pregunta a Pavel, que tiene que ver con la cuestión de la tasa de cambio. O sea, la cifra, ¿cuál sería? ¿Cómo se determinaría? ¿No? Tú propones ahí moverla a 120, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con la experiencia de Vietnam, que tú conoces seguramente mejor que yo. Hubo un momento en la reforma de Vietnam, después lo superaron, pero hubo un momento en que la determinación de la tasa de cambio se hacía por una subasta. O sea, el Banco Central subastaba la tasa de cambio con los bancos comerciales. O sea, y había un orden, o sea, había que presentarla no sé cuántas horas antes, los bancos con sus clientes le presentaban la demanda de dólares que tenían o la oferta de dólares que tenían, en función, acompañado con documentación comercial, qué sé yo. Y los bancos, el Banco Central, en función de esas ofertas y de esas demandas que tuviera la divisa, estableció la tasa de cambio. Que era flotante en el sentido, o sea, no era flotante, pero una tasa que era variable, le iban variando en función de su oferta y demanda. Más adelante
ese mecanismo ya fue superado y funciona con un mercado cambiario distinto, normal, ¿no? Flotante en banda. Pero esa experiencia, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con lo que sería la gran demanda de divisas y la gran oferta de divisas por parte de actores económicos, o sea, a nivel de empresa. Mi pregunta, ¿es una cosa que se pudiera considerar para Cuba, en tu opinión? Sí. Bueno, de hecho, yo trabajé varios sábados en el Banco Central de Cuba en una propuesta que en ese momento no se conocía, yo, al final nunca se conoció, de ordenamiento monetario, en ese momento no se le llamaba así, unificación cambiaria. Y en la propuesta, ya eso se venía discutiendo antes que yo entrara al Banco Central, pero cuando yo entré me enganché en una propuesta que ya venía contemplando esa idea de Vietnam. Y había una versión de ordenamiento monetario de aquella época que incluía lo de las subastas. Eso fue antes de después ya vino la recentralización de la economía, la cuenta única, los CATs, la relación con Venezuela. Y como cambió la lógica de la política macroeconómica y cambiaron las orientaciones y las preferencias, pues esa versión que incluía la inclusión de subastas para la determinación de la tasa de cambio mayorista, porque el problema es que la minorista, pues tú lo tienes en las cadecas, en los bancos, en la población, tienes el mercado informal que te da esa señal de tasa de cambio, pero tú en algún momento necesitas tener un mercado mayorista, ¿sí? Que los grandes volúmenes de importación y exportación se reflejen en alguna manera en un mercado de divisas y que también te dé una información sobre la tasa de cambio. Yo no sé si hoy en día se quisiera retomar esa idea, pero lo de las subastas que se tomó de Vietnam como un paso de una transición, ¿no? Yo lo el 120, yo creo que esa diapositiva ahí tengo que mejorarle, es como también una transición, ¿no? Inicialmente llevarlo a 120, pero lo que dan las experiencias internacionales, incluyendo la de Vietnam y todas, que cuando hay tasas de cambio múltiples y tú liberalizas, la tasa de cambio a la cual tiende la economía después de esa liberalización es la tasa de cambio más alta. Entonces, si hoy en día se fuera a hacer una liberalización total de la oferta y la demanda de divisas y las tasas de cambio que hay en la economía, que no se va a hacer, la referencia sería 400 y la tasa de cambio más probable a la cual se llegue sea 400. Si yo en algún momento pensé que si se avanzaba más en el ajuste fiscal, en un programa de estabilización macroeconómica, pues se podía mejor haber logrado un efecto como el que se logró en los años 90, ¿no? Donde la tasa de cambio llegó cerca de 150 y después de esas medidas de ajuste fiscal, de disminución de la inflación, combinado con reformas productivas, ¿no? Que se avanzó en la inversión extranjera, en el turismo, permitió un cambio de dirección en la tasa de cambio informal hacia 50, 30 y terminó en 20 y pico. Entonces, en la medida en que todo esto se combine con un ajuste fiscal y con reforma que no parece, aquí estamos hablando de cosas que no van a hacer, pero, si se hiciera así, pues no tendría que necesariamente que ser 400, ¿no? Pudiera ser una tasa más baja, pero por eso estamos pensando que esta tasa de cambio flotante que va a sacar el gobierno, si quieren que las cadecas y los bancos compitan con el mercado informal y compitan en el mercado de las remesas, pues va a tener que estar cerca o por encima de 400 en un inicio, pero después va a tener que seguirse ajustando si efectivamente es flotante, ¿no? Pero sí, yo creo que un paso intermedio puede ser pasar de la contabilidad de 24 a 120, la tasa de cambio flotante minorista en 400, avanzar de manera más fuerte, eso es lo ideal, ¿no? En el ajuste fiscal, en algunas reformas estructurales de peso, que eso permita que la tasa de cambio informal se revalúe un poco y así tú haces el final de ese ajuste contable con una devaluación menor, pero igual va a ser una devaluación significativa. Y en algún momento tú tienes que integrar el mercado minorista con el mayorista y la opción de las subastas, pues sí, pudiera ser una opción para el manejo
de ese mercado mayorista, pero yo no sé si eso se esté considerando, yo no sé si quede alguien ahí en el Banco Central que en ese momento participó en ese estudio, ¿no? De cómo funcionaban las subastas de monedas en Vietnam. Hemos dispuesto que la sesión demorará más o menos entre 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 por los problemas de conexión que pueden presentarse en Cuba. Nosotros dispusimos que los minutos restantes los utilicen ya sea para continuar el debate en Telegram o para continuar con las lecturas de la bibliografía complementaria que está en la carpeta del profesor. Les recomiendo muchísimo que por favor diligencien el formato de asistencia, se los voy a poner nuevamente. Y también igualmente ahí mismo les estoy dejando el enlace con la carpeta de los materiales y el canal de YouTube porque ahí va a estar muy pronto la grabación de esta sesión. Agradecerles nuevamente a todos por estar aquí, por el espacio, al profesor por la explicación y decirles que entonces dentro de 8 días en este mismo enlace y desde la misma hora vamos a estar con Omar Everleni Pérez y vamos a conversar sobre todo el tema de inserción internacional de Cuba. Asimismo, yo les voy a estar compartiendo el enlace de la retroalimentación. También para nosotros es importantísimo que los diligencien. Muchos se quedaron sin diligenciarlo, el de la retroalimentación de la sesión pasada, la de Mauricio, entonces se las voy a estar enviando también para que por favor lo tengan muy en cuenta porque para nosotros son súper valiosos sus comentarios sobre qué podemos seguir haciendo de cara a las próximas sesiones. Entonces, nada, muchísimas gracias y nos estaremos viendo dentro de 8 días.